El primer contacto. La Estación Espacial Horizonte 7 flotaba en el borde del sistema Kepler 442, una estructura de metal y cristal que brillaba como una joya solitaria contra el telón de estrellas infinitas. Marcus Torres había pasado 3 años en ese lugar olvidado, trabajando como médico principal para una tripulación de 47 almas que extraían minerales raros de los asteroides cercanos. Era un trabajo tranquilo, casi aburrido. Las emergencias médicas se limitaban a huesos rotos, quemaduras menores y ocasionales casos de claustrofobia. Nada que pusiera a prueba sus habilidades reales. Nada que le recordara por qué había estudiado medicina en primer lugar. Marcus tenía 34 años, cabello oscuro que comenzaba a mostrar hilos de plata en las sienes, y ojos que habían visto demasiado durante su tiempo como cirujano de trauma en las colonias de Marte. Había venido a Horizonte 7 buscando paz. Buscando silencio. Buscando olvidar las noches interminables en salas de emergencia donde la muerte era una compañera constante. Esa noche, mientras revisaba los inventarios médicos en su terminal, el silencio se rompió de la manera más inesperada posible. Las alarmas comenzaron a sonar con un aullido que atravesó los pasillos de la estación como el grito de una bestia herida. Marcus se levantó de su silla tan rápido que casi la volcó. Su implante neural se encendió con una cascada de información que apenas podía procesar. Una nave desconocida había salido del hiperespacio a menos de 2 kilómetros de la estación. Estaba en llamas. Marcus corrió hacia el centro de comando, donde encontró al comandante Elena Vázquez gritando órdenes a una tripulación que se movía con el caos organizado de personas entrenadas para emergencias. Las pantallas mostraban la nave alienígena, una estructura elegante que parecía hecha de cristal negro y metal plateado. Hermosa, incluso mientras se desintegraba. La nave era Ketrani. Marcus había escuchado sobre ellos, por supuesto. Todo el mundo había escuchado sobre los Ketrani. Eran una de las razas más antiguas de la galaxia, seres de una belleza etérea que habían dominado el viaje interestelar cuando los humanos todavía vivían en cuevas. Se decía que eran orgullosos, distantes, y que consideraban a la humanidad como una especie infantil que apenas merecía su atención. Nunca había visto uno en persona. Nadie en Horizonte 7 lo había hecho. La nave impactó contra la plataforma de atraque exterior con una fuerza que sacudió toda la estación. Marcus perdió el equilibrio y cayó contra una pared mientras las luces parpadeaban y el aire se llenaba del olor acre del metal quemado. Cuando logró ponerse de pie, la comandante Vázquez ya estaba organizando equipos de rescate. Marcus tomó su kit de emergencia y corrió hacia los hangares. No pensó en protocolos diplomáticos. No pensó en las diferencias biológicas entre especies. Solo pensó en lo que siempre pensaba cuando había vidas en peligro. Alguien necesitaba ayuda. Él era médico. Era así de simple. Los escombros de la nave Ketrani se extendían por todo el hangar como los restos de un sueño destrozado. El humo hacía difícil respirar, y las llamas todavía lamían algunas secciones del casco. Marcus avanzó con cuidado, su linterna cortando a través de la oscuridad mientras buscaba supervivientes. Encontró 3 cuerpos en los primeros minutos. Todos muertos. Los Ketrani eran más altos que los humanos, con piel que brillaba con un tono azul plateado y largas extremidades que parecían demasiado elegantes para pertenecer a seres mortales. Tenían 4 ojos, 2 grandes en el centro del rostro y 2 más pequeños a los lados, todos cerrados en la muerte. Marcus los examinó brevemente, confirmó que no había nada que pudiera hacer, y siguió adelante. Entonces la encontró. Estaba atrapada bajo una sección del techo que había colapsado, su cuerpo parcialmente visible entre los escombros. A diferencia de los otros, ella todavía respiraba. Marcus podía verlo en el movimiento sutil de su pecho, en el temblor de sus párpados. Estaba viva. Marcus se arrodilló junto a ella y comenzó a evaluar la situación. La viga que la aprisionaba era pesada, pero no imposible de mover. El verdadero problema era que no tenía idea de cómo funcionaba la fisiología Ketrani. No sabía dónde estaban sus órganos vitales, no sabía qué medicamentos podían ayudarla o matarla, no sabía absolutamente nada excepto que esta mujer estaba muriendo y él era el único que podía hacer algo al respecto. Comenzó a limpiar los escombros más pequeños, trabajando con cuidado para no empeorar sus heridas. Mientras lo hacía, notó detalles sobre ella. Llevaba una túnica de color púrpura oscuro bordada con símbolos que no reconocía. En su cuello había un collar de metal plateado con una gema que pulsaba con luz tenue. Incluso cubierta de sangre y polvo, había algo en ella que sugería autoridad. Importancia. Cuando Marcus finalmente logró mover la viga, ella abrió los ojos.
Los 4. Y lo miró con una intensidad que lo hizo contener la respiración. Sus ojos eran de un violeta profundo, con pupilas que se expandían y contraían de maneras que no seguían ningún patrón que él conociera. Lo miraron con confusión primero, luego con algo que podría haber sido miedo. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. Marcus activó su traductor neural, esperando que pudiera procesar el idioma Ketrani. Había archivos lingüísticos básicos en la base de datos de la estación, instalados como protocolo estándar para el primer contacto. Nunca los había usado. La mujer intentó hablar de nuevo. Esta vez, el traductor capturó algo. Fragmentos. Palabras rotas que apenas tenían sentido. Pero una frase se repitió. Una y otra vez. Marcus creo entenderla. No paras. O al menos eso fue lo que el traductor le dijo. Más tarde descubriría que estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Pero en ese momento, con ella mirándolo con esos ojos extraordinarios, con su sangre en sus manos, con el fuego rugiendo a su alrededor, Marcus interpretó esas palabras de la única manera que tenía sentido para él. Ella le estaba pidiendo que la salvara, que no se rindiera, que hiciera lo que fuera necesario. Así que eso hizo. Marcus la cargó hasta la enfermería de la estación, ignorando las miradas de shock de los otros tripulantes. La colocó en la mesa de operaciones y comenzó a trabajar con lo que tenía. Escáneres calibrados para humanos. Medicamentos diseñados para biología terrestre. Instrumentos que nunca habían tocado piel alienígena. Improviso. Adapto. Adivinó cuando no había otra opción. Y mientras trabajaba, habló con ella. No sabía si podía escucharlo, pero hablarlo ayudaba a concentrarse. Escucha, dijo mientras suturaba una herida en su costado. No sé mucho sobre tu especie. De hecho, no sé casi nada. Pero sé que estás luchando. Puedo verlo. Así que voy a necesitar que sigas luchando, porque estoy haciendo todo lo que puedo aquí y realmente necesito que me encuentres a mitad de camino. Ella no respondió. Sus ojos permanecían cerrados, su respiración era superficial pero constante. Marcus continuó trabajando. Las horas pasaron como minutos o como siglos. Marcus perdió la noción del tiempo. Solo existía la siguiente sutura, el siguiente escáner, la siguiente decisión que podría salvarla o matarla. En algún momento, notó que su collar había comenzado a brillar más intensamente. No sabía qué significaba eso. Eligió interpretarlo como una buena señal. Cuando finalmente terminó, cuando había hecho todo lo que podía hacer con los recursos disponibles, Marcus se dejó caer en una silla junto a la cama. Estaba exhausto de una manera que iba más allá del cansancio físico. Había puesto cada gramo de su habilidad, su conocimiento y su esperanza en mantener viva a esta extraña. Ahora solo quedaba esperar. Ella despertó al amanecer. O lo que pasaba por amanecer en una estación espacial, cuando las luces artificiales comenzaban su ciclo diurno. Marcus estaba dormido en la silla, su cabeza apoyada en un ángulo incómodo contra la pared. El sonido de su voz lo despertó. Era suave. Musical de una manera que no debería haber sido posible para una garganta alienígena. Y las palabras que dijo, traducidas a través de su implante neural, lo hicieron congelar. Tú me tocaste. No era una pregunta. Era una acusación. Y en sus ojos violetas, Marcus vio algo que no había esperado. Horror. Absoluto e inequívoco horror. Antes de que pudiera responder, las alarmas de la estación comenzaron a sonar de nuevo. Esta vez no era una nave dañada cayendo del cielo. Eran 6 naves Ketrani, perfectamente intactas, rodeando Horizonte 7 con sus armas apuntando directamente hacia ellos. Marcus miró a la mujer en la cama. Ella lo miró a él. Y en ese momento, ambos supieron que lo que había sucedido esa noche tendría consecuencias que ninguno de los dos podía imaginar. El despertar. La flota Ketrani era hermosa de una manera que hacía que el corazón de Marcus doliera. 6 naves de cristal negro y metal plateado, cada una del tamaño de un edificio de apartamentos terrestre, flotando en perfecta formación alrededor de Horizonte 7. Sus cascos reflejaban la luz de las estrellas distantes, creando patrones que parecían danzar sobre sus superficies. Eran obras de arte. También eran armas de destrucción masiva capaces de convertir la estación en polvo estelar con un solo disparo. Marcus estaba de pie en el centro de comando, observando las naves a través de las pantallas principales. A su lado, la comandante Vázquez mantenía una calma que probablemente requería cada gramo de su entrenamiento militar. El resto de la tripulación se movía en un silencio tenso, preparando protocolos de emergencia que todos sabían serían inútiles si los Ketrani decidían atacar.
Exigen hablar con quien tenga a la embajadora Lirien, dijo el oficial de comunicaciones, su voz apenas controlada. Dicen que si no la entregamos inmediatamente, considerarán nuestras acciones como un acto de guerra. Marcus sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque sabía que era su imaginación. Embajadora. La mujer que había salvado no era cualquier Ketrani. Era una embajadora. Una figura de importancia política que probablemente valía más que toda la estación y su tripulación combinadas. Iré yo, dijo Marcus antes de que pudiera pensarlo mejor. Yo la encontré. Yo la traté. Si alguien va a explicar lo que pasó, debería ser yo. Vázquez lo miró con una expresión que mezclaba respeto con algo cercano a la piedad. Doctor Torres, no tiene que hacer esto. Podemos negociar. No hay nada que negociar, Marcus respondió. Salvé a una persona que estaba muriendo. Si eso es un crimen para ellos, necesito entender por qué. Regresó a la enfermería donde Lirien permanecía sentada en la cama, su postura rígida, sus 4 ojos fijos en la pared opuesta. No lo miró cuando entró. No dijo nada cuando él se sentó en la silla donde había pasado la noche. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Finalmente, Marcus habló. Tu flota está aquí. Quieren que te entregue. Pero antes de que eso suceda, necesito entender algo. Anoche, cuando te encontré, dijiste algo. Mi traductor lo interpretó como no pares. Pensé que me estabas pidiendo que te salvara. Que no me rindiera. Estaba equivocado. Lirien giró su cabeza lentamente para mirarlo. Sus ojos violetas contenían una complejidad de emociones que Marcus no podía comenzar a descifrar. Cuando habló, su voz era suave pero cortante como cristal roto. En mi idioma, las palabras que dije significan no me toques. Es una súplica. Una advertencia. Entre mi pueblo, el contacto físico no solicitado es una de las violaciones más graves que existen. Solo tocamos a aquellos que hemos elegido. A aquellos que nos han elegido. Es un acto de intimidad tan profunda que hacerlo sin consentimiento equivale a robar el alma de alguien. Marcus sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Toda esa noche, cada momento en que sus manos habían tocado su piel, cada sutura, cada examen, había sido una violación según las leyes de su pueblo. Había intentado salvarla. En cambio, la había profanado. No lo sabía, dijo, y las palabras sonaban patéticas incluso para él. Estabas muriendo. Había fuego por todas partes. No podía entenderte y pensé que me estabas pidiendo ayuda. Lo sé, Lirien respondió, y algo en su voz cambió. Se suavizó de una manera que Marcus no esperaba. Vi tu mente mientras trabajabas. Los Ketrani somos telepáticos en momentos de gran estrés o conexión física. No podía hablar, pero podía sentir tus pensamientos. Tu miedo. Tu determinación. Tu absoluta negativa a dejarme morir aunque no sabías nada sobre mí. Entonces sabes que no quería hacerte daño. Sé que querías salvarme más de lo que has querido cualquier cosa en mucho tiempo. Sé que cargas fantasmas de pacientes que no pudiste salvar. Sé que viniste a este lugar olvidado tratando de escapar de esos fantasmas, y que anoche luchaste contra ellos con cada sutura que colocaste en mi cuerpo. Marcus no sabía qué decir. Esta extraña había visto dentro de él de maneras que nadie había hecho jamás. Conocía sus secretos más oscuros, sus miedos más profundos. Y aún así, según las leyes de su pueblo, él era el criminal. Mi flota quiere tu muerte, Lirien continuó. Es la pena estándar para alguien que toca a un Ketrani sin consentimiento. Pero hay algo que no saben. Algo que cambia todo. Se levantó de la cama, moviéndose con una gracia que parecía desafiar sus heridas. Caminó hacia Marcus y se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver los pequeños destellos de luz que danzaban en sus ojos violetas. Cuando estabas a punto de rendirte, cuando pensabas que me habías perdido, susurré de nuevo. Mi traductor probablemente no lo capturó porque mi voz era demasiado débil. Pero lo dije. Y esa vez, las palabras fueron diferentes. Marcus la miró, confundido. No había escuchado nada después de ese primer susurro. Había estado demasiado concentrado en su trabajo. Dije no pares, Lirien explicó. Las mismas palabras que tu traductor interpretó originalmente. Pero en Ketrani, el contexto lo cambia todo. La primera vez te estaba suplicando que no me tocaras. La segunda vez te estaba rogando que no dejaras de salvarme. El peso de esa revelación cayó sobre Marcus como una ola. En algún momento durante esa noche interminable, ella había cambiado de opinión. Había elegido confiar en él. Había elegido permitir que la tocara. Entre mi pueblo, eso significa algo, Lirien dijo.
Cuando un Ketrani elige permitir el contacto, crea un vínculo. No romántico necesariamente, aunque puede serlo. Es más profundo que eso. Es reconocer que otra alma ha tocado la tuya y decidir que no quieres que se vaya. Marcus no podía procesar lo que estaba escuchando. Una hora antes, había pensado que iba a morir por haber cometido el peor crimen posible contra esta mujer. Ahora ella estaba diciéndole que, de alguna manera, habían formado una conexión que trascendía las fronteras entre sus especies. Tu flota todavía quiere matarme, dijo, porque era lo único concreto que podía aferrarse. Mi flota quiere lo que yo les diga que quieran, Lirien respondió con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Soy la embajadora principal del Consejo Ketrani. Mis palabras son ley. Y estoy a punto de decirles que el humano que me salvó la vida es intocable. Marcus la siguió hasta el centro de comando, donde la tripulación de Horizonte 7 observó en silencio mientras la embajadora Ketrani tomaba control de las comunicaciones. Lo que siguió fue una conversación en un idioma que sonaba como música cristalina, demasiado rápida y compleja para que el traductor de Marcus pudiera seguir. Pero podía ver las reacciones en las pantallas. Las naves Ketrani bajando sus armas. Las formaciones rompiendo. Una nave más pequeña, claramente una lanzadera diplomática, separándose de la flota principal y acercándose a la estación. Cuando Lirien terminó de hablar, se volvió hacia Marcus con una expresión que él todavía no sabía interpretar completamente. Les he explicado lo que sucedió, dijo. Les he dicho que me elegiste cuando pensabas que morirías por hacerlo. Eso es algo que mi pueblo respeta. Más que respetar, lo venera. Toda nuestra filosofía se basa en elegir conexiones incluso cuando el costo es alto. Marcus sacudió la cabeza. No sabía que iba a morir cuando te salvé. Solo sabía que estabas muriendo y que podía hacer algo al respecto. Lirien sonrió de nuevo. Eso es exactamente lo que les dije. Y es exactamente porque mi pueblo ha decidido que los humanos merecen una segunda mirada. Durante milenios, los hemos considerado demasiado jóvenes, demasiado primitivos para una alianza real. Pero tú, Marcus Torres, médico de una estación minera olvidada, acabas de demostrar algo que ningún diplomático había logrado. Demostraste que los humanos pueden elegir lo correcto incluso cuando no entienden las consecuencias. Incluso cuando tienen miedo. Incluso cuando sería más fácil darse la vuelta y alejarse. La lanzadera diplomática atracó en el hangar principal. Un grupo de Ketrani emergió, todos tan elegantes y etéreos como Lirien, todos mirando a Marcus con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido respeto. Vendrás conmigo al consejo, Lirien le dijo. No como prisionero. Como mi invitado. Como el primer humano en ser presentado ante los líderes de mi pueblo como alguien digno de confianza. Marcus pensó en la estación. En la vida tranquila que había construido. En los fantasmas que todavía lo perseguían. Luego miró a Lirien, esta extraña con 4 ojos violetas que había visto dentro de su alma y había decidido que valía la pena salvarlo tanto como él la había salvado a ella. Iré, dijo. Y con esas 2 palabras, el destino de 2 civilizaciones comenzó a cambiar. No con tratados ni guerras. No con grandes discursos ni gestos dramáticos. Sino con un médico que había elegido salvar una vida, y una embajadora que había elegido dejarse salvar. Mientras la lanzadera se alejaba de Horizonte 7, Marcus miró hacia atrás una última vez. La estación se veía pequeña contra el telón de estrellas. Pequeña pero real. Un recordatorio de lo que había sido y lo que había dejado atrás. Lirien se acercó a él junto a la ventana. No lo tocó. Entre los Ketrani, el contacto era demasiado significativo para usarse casualmente. Pero su presencia a su lado era una promesa en sí misma. No te arrepentirás, dijo ella. Marcus sonrió por primera vez en lo que se sentía como una eternidad. No tengo la costumbre de arrepentirme de salvar vidas. Entonces tendrás mucho que hacer entre mi pueblo, Lirien respondió. Porque hay muchos que necesitan ser salvados. Y creo que tú eres exactamente la clase de humano que puede hacerlo. Las estrellas se desdibujaron cuando la nave entró en hiperespacio, llevando a Marcus Torres hacia un futuro que nunca había imaginado. Un futuro donde un susurro malinterpretado se había convertido en un puente entre mundos. Donde una noche de desesperación se había transformado en el comienzo de algo extraordinario. Y en algún lugar del universo, la humanidad dio su primer paso real hacia las estrellas. No con naves de guerra ni conquistas. Sino con las manos de un médico que se había negado a rendirse. Fa.